Jesús les delegó a ellos la autoridad, pero les delegó también poder. Jesús dijo, les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada les dañará. Pero al mismo tiempo, Él les delegó autoridad. Así como el Padre me ha enviado, así también yo los envío a ustedes. Cuando nosotros hablamos de ese diseño de autoridad, debemos de recordar una cita bíblica en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 4. Y dice la palabra, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Así es que un liderazgo que está definido es un liderazgo que ha sido construido por Dios. Los liderazgos humanos tienden a ser personalizados, institucionales, pero un liderazgo que es llamado por Dios tiene propósitos definidos. Cada uno de los ministros que han sido llamados por Dios tienen objetivos, pero también tienen funciones de ese llamado. La Biblia dice que el Señor constituye los ministerios con un propósito: perfeccionar a los santos, perfeccionar a los santos. Entonces, esa casa tiene un constructor y dice la palabra, pero el constructor de todo es Dios. El liderazgo nos nace en nosotros. El liderazgo comenzó con Dios. La autoridad y el poder le pertenecen a Dios. Así es que la parte donde Dios delega es donde nosotros nos movemos y nos desarrollamos para cumplir lo que el Señor nos ha entregado. Así es que nosotros tenemos un diseño divino en cuanto al liderazgo. Y como hay un diseño divino en cuanto al liderazgo, deben de haber ciertas áreas que nos facilitan a nosotros el desarrollo de nuestro liderazgo. Una de ellas es la visión. La otra área es el diseño de ese liderazgo. Y el tercero es nuestra parte. Entonces tenemos que Dios es un Dios de visión. El liderazgo nace en el corazón de Dios. Cuando usted lee Jeremías capítulo 3, versículo 15, usted encuentra algo muy precioso. Usted encuentra algo muy precioso en cuanto a la designación de pastores. En Jeremías 3:15, Dios dice, les daré pastores según mi corazón, para que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, allí vemos nosotros que hay un diseño divino. El ministerio pastoral nace en la visión de Dios. No se es pastor porque él quiere ser pastor. Se es pastor porque Dios lo llamó. Se es pastor porque Dios le concede la autoridad y el poder. Dios le delega a través de las diferentes formas que Dios tiene. Dios le delega autoridad y poder. Así es que Dios tiene una visión. Y en cuanto a la visión pastoral, Dios dice, les daré pastores según mi corazón. Entonces, no se trata de el corazón del hombre, no se trata de el corazón de una institución, sino que se trata del corazón de Dios. En la visión de Dios está conceder pastores según el corazón de él. Y dice la Biblia, para que os apacienten con ciencia y conocimiento o inteligencia. Entonces, hay un diseño que nace de Dios y en ese diseño hay una visión y esa visión Dios la ha establecido. Pero ahora bien, Dios diseña el liderazgo. En toda la Biblia encontramos liderazgo. En toda la Biblia encontramos liderazgo. Encontramos en el Antiguo Testamento a los patriarcas que eran liderazgo. Encontramos a los profetas que eran liderazgo. Encontramos a los sacerdotes que ejercían liderazgo. Encontramos a los levitas que ejercían liderazgo.
Entonces, en la Biblia encontramos que hay un diseño, pero el diseño de liderazgo era conducir al pueblo a la bendición de Dios, al propósito de Dios. Entonces, el liderazgo tiene visión porque esa visión viene de arriba. En segundo lugar, el liderazgo tiene un diseño que ya nació en el corazón de Dios. Y viene la tercera área, nuestra parte. ¿Qué hacemos nosotros en el liderazgo? ¿Cómo desarrollamos nosotros el liderazgo? ¿Cómo nosotros podemos crear junto a Dios? Porque quien construye todo, dice la carta a los hebreos, es Dios. Entonces, ¿cómo construyó con Dios? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, cada uno de nosotros en el liderazgo nos volvemos auxiliares, perdón la expresión, pero nos volvemos auxiliares, ayudantes, y la palabra más correcta es cada uno de nosotros en el liderazgo nos volvemos servidores de Dios. Entonces, ¿a quién le servimos nosotros? ¿Le servimos a Dios o nos servimos a nosotros mismos? ¿Trabajamos para el reino de Dios o trabajamos para nuestro reino? ¿Trabajamos para agradar a Dios o trabajamos para agradar a las personas? Porque si usted busca agradar a las personas, nunca va a satisfacer la voluntad y el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque quien le llamó es Dios. Quien le llamó no son las personas, es Dios. Entonces Dios tiene un propósito y en ese propósito pone una visión, pone un diseño espiritual del liderazgo, pero viene la tercera área, nuestra parte, crear y construir junto a Dios, dirigidos por Dios. Cuando nosotros entonces somos dirigidos por Dios, nosotros entonces podemos llevar todo a cabo de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿cómo hacemos nuestra parte? Creando. Eso es lo primero, creando, ordenando. Nuestra parte es crear y ordenar. Y quiero llevarlos a una parte de la Biblia que es muy conocida y que pocas veces nosotros lo llevamos a esta área de liderazgo. Nuestra tarea, nuestra parte es crear, es ordenar, es diseñar y reajustar. Porque cuando la mano del hombre interviene para desarrollar el liderazgo, vamos a tener equivocaciones. Le hago una pregunta para que usted solo se responda. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en el liderazgo? ¿Cuántas veces hemos cometido errores? ¿Cuántas veces hemos fallado en nuestras decisiones? Yo sé que más de algunos vamos a decir, oh, sí, pastor, tenemos varios errores, tenemos varias fallas. Y el que nosotros cerremos, alguien dijo por ahí, es de seres humanos. El único Amén. perfecto es Dios. Amén. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que nos hemos equivocado, entonces hay que reajustar, hay que retomar el rumbo, hay que tomar el lado correcto a donde Dios nos ha llamado. Entonces, usted dirá, pero entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que crear? Bueno, primeramente le hago recordar lo que la Biblia dice, Génesis capítulo 1, versículo 1. Yo sé que algunos no se esperan ni esta cita bíblica, pero es una realidad en cuanto al liderazgo. Dice la palabra, en el principio creó Dios. ¿El que creó Dios? Los Los cielos cielos y la y la tierra. tierra. En el principio los creó Dios. Entonces, crea con una visión. Dios tenía una visión. Fíjese que Dios, dice la palabra en el 1:1, creó los cielos y la tierra. Dios no diseñó las cosas sin haber puesto propósitos, metas, objetivos. Dios en su misma creación, Juan 3:16, usted lo sabe de memoria, porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Mundo. Entonces, la visión de Dios no solamente es un tipo de persona. La visión de Dios es el qué, la globalidad, el mundo, es todo. Entonces, cuando nosotros vamos a crear
cuando nosotros vamos a crear nuestro servicio a Dios y nos vamos a someter al liderazgo que Dios nos ha entregado, recuérdese que no puedo ser líder si no estoy sujeto a un líder. Y mi líder no puede ser un líder si no está sujeto a Cristo. Dicho de otra manera, lo voy a decir de otra manera. Yo como líder no puedo ser un líder si no estoy sujeto a mi pastor. Y mi pastor no puede ser un líder o no puede ser mi pastor si no está sujeto a Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, si yo estoy alineado en la manera correcta de la palabra, porque recuérdese Hebreos capítulo 13, versículo 7, Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice, obedecer a vuestros pastores. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos esa obediencia? La palabra dice, obedezcan. La palabra no está diciendo, altérate, cambia. La palabra no está diciendo, utiliza otros métodos. Hebreos capítulo 13, lo voy a leer literalmente, versículo 7, dice, vamos a leerlo en la Reina Valera del 60. 13, 17 de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 7, voy a leer primero. 7 y 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron, sí, 13:7, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Primeramente, en esa visión de sometimiento, de entrega a Dios, debemos de recordar lo que la Biblia dice. Acuérdense de sus pastores. Acuérdense de la enseñanza de ellos. Acuérdense del resultado de la conducta de ellos. Y cuando ustedes vean la conducta de ellos, imiten la fe de ellos. Ahora, ¿cuántos de ustedes imitan la fe de sus pastores? Quiero seguir adelante y me voy al versículo 17 que usted ya anotó por allí. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, no puedo crear una visión si no estoy en el orden de Dios. No puedo tener una visión que diga yo voy de acuerdo a la voluntad de Dios si no estoy alineado en la voluntad del Señor. Entonces, cree la visión. Su visión de liderazgo nunca será mayor que la de su pastor. Lo vuelvo a repetir. Su visión de liderazgo nunca será mayor que la de su pastor. Entonces, voy a crear una visión y voy a crear conforme a aquello que yo he soñado. El liderazgo tiene que tener sueños. Ahora, recuérdese, vuelvo a Hebreos 13:17. Dice, sujetaos a ellos. Su sueño, llévelo a sus pastores. José, su sueño lo llevó a la casa, a la familia. Pero mire, pastor, José, por tanto sueño así, usted sabe lo que pasó. Sí, pero no quiere decir que sea su resultado. Llévelo, cree, diseñe el liderazgo con visión, diseñe el liderazgo conforme al sueño que Dios ha dado. Ahora, ¿cuál es el sueño que Dios le ha dado a sus pastores? ¿Cuál es el sueño, la visión que Dios les ha dado a ellos? Sus sueños van a ir alineados al sueño de sus pastores. Porque Dios es un Dios de orden en todas las iglesias de los santos. Y Dios no se equivoca. Entonces, debo de crear
una visión a través de los sueños, pero creó con propósitos. Cuando Dios crea, crea con propósitos. En muchas ocasiones he dicho, Dios no creó al hombre sin haber puesto las condiciones necesarias en el mundo para que él viviera. Entonces, no cree espacios, no cree liderazgo, no cree ministerios sin tener un propósito. No cree departamentos sin tener un propósito. Porque cuando no hay propósito, cuando no hay dirección, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay propósito, dice la versión popular, cuando no hay propósito, las personas se vuelven rebeldes. Y la rebeldía nace en el corazón del ser humano a través de un susurro y a través de espíritus engañadores que quieren dividir a la iglesia o destruir a la iglesia. Cuando usted va a crear el diseño de liderazgo, créelo bajo metas. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las metas? Dios tiene una visión. Dios tiene un sueño, salvar al mundo. Su sueño, su visión lo trae Jesucristo y muere por nosotros. La iglesia tiene la misma visión. La iglesia no tiene otra visión del reino, sino la predicación del evangelio a toda criatura para que sean salvos. Entonces, hay un sueño. Pero lo que usted cree en el liderazgo tiene que producir resultados. Entonces, le hago la pregunta. ¿Cuáles son los resultados de su servicio a Dios? ¿Cuántos años tiene de ser un líder? ¿Cuántos años tiene de ser un servidor? ¿Cuáles son sus resultados? ¿Cuáles son sus resultados? Entonces, su diseño, créelo. Dios creó. En el principio creó Dios los cielos. Dios no crea al hombre sin haber puesto las condiciones. Cree el diseño. No establezca líderes si no hay un diseño. No establezca líderes si no hay un propósito. Porque cuando no hay metas, no hay propósitos, no hay objetivos, entonces el liderazgo quiere retomar ellos el rumbo. Y como no es de ellos la visión, sino de sus pastores, entonces ellos tienden a cometer errores y las alabanzas de las personas o los aleluyas de las personas hacia ellos lo lleva a enaltecerse y a tener la misma posición del enemigo. Se enalteció en su corazón y dijo, seré como Dios y ocuparé el lugar del Altísimo. En segundo lugar, si vamos a crear, por favor, no vea las ruinas. No vea las ruinas. No vea las ruinas. No construya viendo ruinas. No construya viendo su pasado. Construya sabiendo que Dios le ha dado un nuevo propósito y Dios le ha dado una nueva meta. En segundo lugar, ordene. Escuchando creo que el azul, porque dice, miren, El libro de Génesis. con el Otra mouse. vez el libro de Génesis. Ese. Dice la palabra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No puedes ir al liderazgo si no ordenas. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No establezcas liderazgo donde hay desorden. Lo vuelvo a repetir, no establezcas liderazgo, y esto quizás es más para nosotros los pastores, no establezcas liderazgo donde hay desorden. No nombres a un líder mientras haya un desorden en su corazón. Y la tierra estaba vacía y estaba desordenada. Entonces, ordena tus ideas. Ordena las ideas. Propósitos, metas, objetivos, visión, la misión, ordena tus ideas. El doctor Marcos Millones
les va a hablar acerca de el liderazgo estratégico y allí él va a hablar acerca de la visión y otras áreas. Pero no puedes ir al liderazgo si no tienes claro a qué Dios te llamó. ¿A qué Dios te llamó? ¿Cuál es tu función dentro del cuerpo ministerial o dentro del cuerpo de liderazgo y, mejor dicho, dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu función? Porque todos tenemos una función. Entonces, ordena las ideas. Y la tierra estaba desordenada. Ordena las ideas. Ordena tus pensamientos. Ordena tus pensamientos. En tercer lugar, ordena quienes te acompañan como equipo. Ordene quienes le acompañan en el equipo. Le hago recordar el libro de Nehemías. Nehemías, en su primera salida, no llevó a muchos. En su primera salida fue de noche. Y la tierra estaba así desordenada y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Nehemías fue de noche para observar a Jerusalén. Y se hizo de acompañar de unos pocos. Cuando las cosas están desordenadas y vas a establecer el orden para reconstruir, tienes que ordenar las ideas, tienes que ordenar los pensamientos, pero también tienes que saber quién es el equipo que te va a acompañar cuando hay un desorden. Y después que Nehemías había ido al lugar y había observado el territorio, entonces él desarrolló la visión y se hizo acompañar de otras personas. Entonces necesito tener en claro que no todos en el liderazgo son funcionales en todas las áreas del liderazgo. A cada uno según Dios lo llamó. Lo vuelvo a mencionar, a cada uno según Dios lo llamó. El ojo no puede ser oído, el oído no puede ser boca, la boca no pueden ser manos. Entonces, cada uno en el liderazgo de acuerdo a cómo Dios nos ha llamado para establecer el orden, para iniciar un periodo. Debemos nosotros de tener un equipo de confianza que va a trabajar con nosotros. Diseñe usted lo que sea necesario. Diseñe lo que sea necesario. Voy otra vez a Génesis. Dice la palabra, y dijo Dios, Génesis 1:3-5, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Diseñe para resplandecer. Isaías 61, levántate y resplandece. El liderazgo de la iglesia, el liderazgo de la misión, tiene que ser un liderazgo que haga resplandecer a la totalidad de la iglesia. Dicho de otra manera, usted como líder es responsable de hacer brillar la gloria de Dios en toda la iglesia. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Su responsabilidad, levantarse y resplandecer. Entonces, diseñe lo que es necesario para que resplandezca. No monte un show, no sustituya el show con lo que es espiritual. Lo vuelvo a repetir. No confunda lo que es un show del mundo con lo que es espiritual. La vida de las personas no cambia porque usted montó un show.
La vida de las personas cambia por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra de Dios. Lo terrenal no sustituye a lo espiritual. Entonces, cree lo que sea necesario, diseñe lo que sea necesario para poder resplandecer. Pero recuérdese que todo diseño está sometido a la voluntad de Dios y a su palabra. Diseña lo necesario. En segundo lugar, con nombre y apellido, Pastor Enrique Brito. Dios te llamó pastor, te ungió. El príncipe de los pastores te llamó y te ungió. Y hay una gran verdad que se revela en el libro de Apocalipsis. Dios dijo, escribe al ángel de la iglesia que está en cada una de las 7 iglesias. Si usted se fija, iglesia, líderes, Dios no le pidió cuentas a ninguno de los líderes. Dios le pidió cuentas ¿a quién? Al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. Así que, Pastor Brito, Dios te llamó, te ungió, y cuando el príncipe de los pastores venga, le pedirá cuentas a usted. Amén. El problema es cuando el liderazgo quiere usurpar una unción, una autoridad y poder que Dios le ha delegado. Entonces tenemos a un hombre que Dios levanta, que Dios unge. Enrique Brito es su nombre. Amén. Y el día en que Cristo venga, y el día en que el Señor quiera reclamar algo de la iglesia, se lo hará su pastor, no a los líderes. Así es que llega a la iglesia y le dice, yo conozco tus obras, y le da los buenos resultados, pero al mismo tiempo le dice, pero tengo contra ti algo. ¿A quién se lo dice? Al pastor, no al líder. Así es que por muy líder que te sientas, muy ungido en el liderazgo, muy de fe puede ser, pero a quien Dios ve dirigiendo a la iglesia es tu pastor. Y cualquiera que diga, pues yo le rendiré cuentas al Señor, te está saltando el orden. Y eso se llama rebeldía. Eso se llama desobediencia. Eso no es ser líder. Eso se llama necedad. No le dije a usted necio, porque la Biblia dice no llames necio a tu hermano, pero se llama necedad. Porque conocemos la verdad y no la hacemos. Conocemos la verdad y no la vivimos. Conocemos la verdad y nos saltamos los límites. Oh, pero mire, pastor, mi pastor ya está viejo. No, el pastor Brito está joven, estoy hablando de mí. Ah, de Marcos Millones estoy hablando. Entonces, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? oh, sí, siga con el tecito, siga con el tecito. Entonces, Dios ve a Marcos Millones, a Vinicio Presa, que físicamente están viejos. Me uní para que no se sienta mal. Pero ¿sabe una cosa? Dios sigue viendo la unción. Amén. Y mientras la vestidura sacerdotal no había sido quitada de Aarón, Aarón seguía siendo el sacerdote. El sacerdote. Así es que, es otra cosa que quiero mencionarle. En el reino de los cielos no existe la jubilación. Amén. Irrevocables son los dones y el llamado. Así es que si Dios le concede al pastor 130 años de vida, que el pastor siga soportando las pruebas y las adversidades. Pero Dios le llamó a él, lo escogió a él, lo preparó a él, lo envió. Y dentro de ese llamamiento y envío te preparó a ti como líder.
Entonces, ¿cómo puede haber falta de lealtad, de integridad y volvernos en contra de nuestros pastores? Si aprendimos de él, comimos de él, saboreamos la mesa por él, pero ahora que ya crecimos, ¿se ha fijado usted cuando los hijos crecen ya se creen independientes? Vuelan. Y entonces en la iglesia también sucede lo mismo. El liderazgo se siente ya fuerte porque se alimenta solo, ya prepara su comida, ya predico, ya enseño. Entonces dicen, oh, la gente siente el sabor. Pero recuérdate lo que dice Hebreos. Acuérdate de su conducta e imita su fe. No te olvides de él. Porque mientras el hombre de Dios esté, a quien Dios le pedirá cuentas es a ese hombre llamado Enrique Brito. No te lo pedirá a ti. De la iglesia hay un pastor, hay una cabeza que Dios estableció, Enrique Brito, y a él le pedirá cuentas Dios. Entonces, alíñate para poder trabajar con la persona a la cual Dios ha ungido. Porque, pastor, y vuelvo al pastor, siempre existirá un Nadab y un Abiú que van a ofrecer fuego extraño, que van a querer cambiar las cosas. Modernicémonos, pastor, modernicémonos. Moderniza la tecnología y moderniza aquello que sea necesario para poder llegar a multitudes a través de las redes. Pero hay valores en la palabra que no son negociables, que no los podemos cambiar. Así es que van a ver Nadab y Abiú que van a querer ofrecer fuego extraño en el altar. Van a ver a Aarón y María que te van a criticar. Ahora, ¿por qué Aarón y María? Quiero que me escuche bien. Yo en el ministerio tengo 2 hermanos que están trabajando conmigo. Y en un tiempo, como ellos son mayores que su servidor, creyeron que podían hacer uso de ser mayores, hermanos mayores en la familia y poder hablar en contra mía, porque ellos eran mayores. Y entonces comenzaron a hablar en contra mía. Y yo los dejé. Respetando a mis hermanos, los dejé. Pero cuando el Señor llegó, el Señor trató con ellos. Y ellos llegaron y me dijeron, nosotros somos tus hermanos mayores. Y podemos decirte cualquier cosa como hermanos en el área de familia, en el área de trabajo, en el área de negocio, en el área profesional, pero nos hemos dado cuenta que la unción no nos hace a nosotros ser mayores, porque la unción te la dio Dios a vos y te la delegó a vos. Así es que le hemos dicho al Señor, perdónanos, pero en el área ministerial no nos volvemos a meter porque no queremos pasar más problemas. El hecho que seas familia no te da la autoridad de hablar de tu pastor. El hecho que seas familia, esposo, hijo, hija, no te da el derecho. Una cosa es la familia y otra cosa es el siervo, el hombre de Dios. Espero darme a entender. Y Aarón y María eran mayores que Moisés. Murmuraron contra Moisés y usted conoce el resultado. Entonces diseña, pero recuérdate, siempre habrá una Nadab y Abiú, una Aarón y María, siempre habrá un Datán y un Coré, que sin causa, como dice el salmista, se levantaron contra mí. Sin causa. No esperes una razón. No esperes darles una razón. Ellos se levantan sin causa porque ellos lo que quieren es ambicionar poder, ambicionar una posición, pero no tienen autoridad. Porque la autoridad viene delegada de Dios. Y siempre dentro del círculo habrá un Judas y tendrás que soportarlo. Jesús tuvo a Judas hasta que Judas se decidió. No lo corrió.
Ahí lo tuvo. Pastor, corra lo de la iglesia. No, Jesús tuvo a Judas allí. Mi pastor dice que a veces Dios utiliza personas para lijarnos todavía a nosotros, para pulirnos. Entonces habrá un Judas por allí que es materialista, que te quiere vender en cualquier momento, que te quiere traicionar en cualquier momento. Pero tienes que saber que quien te llamó es el que te guarda y el que te protege. Entonces siempre va a haber un Judas y siempre va a haber un Demas. Ha amado más al mundo, se apartó de mí, me dejó solo. Así es que van a haber personas que te digan, pastor, vive el Señor y vive tu alma, que yo no te dejaré. Pero las primeras pruebas se van. Como Eliseo le dijo a Elías. Sí, así como Eliseo le dijo a Elías, solamente que como estos no son Eliseos, no son fieles. Las pruebas se van. Me ha abandonado, dijo Pablo. Me ha abandonado. Van a haber personas que te abandonen. Liderazgo, van a haber personas que le abandonan a usted. Van a haber personas que le digan, no, nosotros le vamos a apoyar su liderazgo, vamos a estar con usted. Y van a trabajar con usted al inicio. Pero tarde o temprano le van a abandonar. Pero eso no detiene su trabajo. Eso no detiene su trabajo. Quiero ir finalizando por allí, diciendo, diseña lo que es perfecto. Recuérdese que Dios es perfecto. Y usted le sirve a un Dios perfecto. Así es que todo lo que usted va a hacer, tiene que hacerlo pensando en que Dios es perfecto. Nehemías dice lo siguiente. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y para vivir. Dice la palabra, entonces Nehemías dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigéis interés cada uno de vosotros a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Nehemías capítulo 5, versículo 1 y 2, versículo 5 y versículo 7. Note esto, por favor. Diseño lo perfecto, pero para que haya una perfección, van a haber momentos en que usted tiene que reajustar. Sí. Reajusta el rumbo. Y luego Lo diseñado, lo creado humanamente, tiene muchas veces debilidades. Nehemías, libro de Nehemías, lo vuelvo a poner allí en su pantalla. Libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 1 y 2, versículo 6 y versículo 7 del mismo capítulo 5. Entonces, Nehemías se da cuenta que hay un problema. Los nobles, representación de los líderes, estaban presionando al pueblo. Estaban presionando al pueblo. Entonces, Nehemías escucha las necesidades del pueblo. Líderes, ministros, pastores, servidores del Señor, escuchemos al pueblo. Escucha a Dios, pero también escucha al pueblo. Nehemías escuchó la voz de las personas, escuchó la voz de las mujeres, escuchó la voz de los hombres, y entonces él reajustó. Tuvo que hacer cambios porque la visión estaba siendo dañada, la visión estaba siendo afectada. Escuche al pueblo. Pero también el pueblo debe de aprender a hablar. El problema es que muchas veces el pueblo no manifiesta lo que hay, sino que quiere imponer. Y recuérdese que, yo no sé, en iglesia, y quizás vaya a pecar hablando, pero en la iglesia no existe democracia, existe teocracia.
Todos saben, todos quieren, todo, ¿no? Ujú. Sí, Sí. existe teocracia. La democracia es del mundo carnal y humana, pero la teocracia es la guianza de Dios a través del Espíritu, concedido a través de las habilidades y talentos que él mismo ha otorgado a sus servidores. Entonces, escucha al pueblo, sepa escuchar al pueblo, sepa escuchar las quejas de las personas. Escuche las quejas de las personas, escuche las lamentaciones de las personas, escúchelas como líder, escúchelas. Si soy un líder y está fuera de mi capacidad de autoridad, entonces yo escucho al pueblo, lo llevo a mi pastor, le digo, mi pastor Brito, estamos teniendo este problema, la gente dice esto, esto y esto, y si usted gusta, yo le reúno a la gente, usted me dice qué día, a tales horas, y usted va y usted lo escucha, y usted toma las decisiones pertinentes. Eso se llama obediencia y sujeción. Eso se llama liderazgo. Eso se llama servidores del Señor. Entonces, escuche las quejas. Atienda a aquellos que han sido puestos bajo su cuidado. Dios le confió a usted un liderazgo. El pastor Enrique Brito escuchó a Dios y también le confió a usted un liderazgo. Y van a haber personas que están bajo su dirección y cuidado. Sepa escucharlos. Atienda la voz de ellos. Atienda los problemas de ellos. Atienda las inquietudes de ellos. Atiéndalos. Pero por favor, Nehemías dice, lo medité. Medite antes de hablar. Yo como líder no puedo comprometer a mi pastor. Lo vuelvo a mencionar. Yo como líder no puedo comprometer a mi pastor. Y como pastor, yo no puedo comprometer a Dios que haga algo que él no ha dicho que va a hacer. Así es. Y Dios lo está sanando en este momento. Sí, esa es mi fe posiblemente. Pero eso no significa que Dios está obligado a sanarle. Porque Dios sabe el proceso que está pasando la persona. Y Dios sabe qué es lo que está haciendo internamente en él. Entonces yo no puedo comprometer a Dios. Espero darme a entender con esto. Amén. Entonces yo no puedo comprometer a mi pastor. Yo no puedo comprometer a Dios que haga algo que él no ha hablado. Entonces medite antes de hablar. Dice la palabra que Nehemías escuchó, lo meditó, meditó. Antes de hablar, él lo meditó. Y cuando ya lo hubo meditado, entonces dice que reprendió a los nobles, reprendió a los príncipes, reprendió al liderazgo. Medite antes de reprender. Medite antes de exhortar al líder. Medítelo. Medítelo. ¿Por qué? Porque es una enseñanza de liderazgo que está en la palabra del Señor. Y es un diseño que Dios ha creado para que nosotros podamos tener un buen rumbo, un buen camino y un buen liderazgo. Así es que, si usted ve el problema, redireccione. Nehemías ajusta el rumbo. Y Nehemías se da cuenta que al pueblo le están cobrando intereses, lo están cargando. Entonces él dice, no podemos estar así. No podemos estar así. Reajustó el rumbo, redireccionó. Y cuando él redirecciona, las cosas comienzan a cambiar y comienzan a construir. Comienzan a construir. Construyeron las murallas, reconstruyeron las puertas. Usted conoce la historia. Amén. Comenzaron a reconstruir. Ahora, por favor, recuerde, porque toda casa tiene su constructor. Toda casa tiene su constructor. Pero el constructor de todo es Dios.
Allí en esa casa que se llama iglesia, Dios puso un constructor, Enrique Brito. Pero el constructor de todo es Dios. Así es que el liderazgo está para unirse a construir. Hay un cántico muy antiguo que se cantó en Latinoamérica y decía: unámonos, hermanos, Jesús está a la puerta. Y había otro cántico antiguo que decía: somos uno en Cristo, somos uno solo en Él. Si usted se recuerda, la historia bíblica habla de la unidad. Jesús en el Evangelio de Juan oró por la unidad. Padre, que estos sean uno, como tú y yo somos uno. Recuérdese que una casa dividida no prevalece. Entonces construya, y lo que usted construya dentro del liderazgo refleje a Dios, que las personas vean a Dios a través de su liderazgo. Porque el constructor de todo, ¿qué dice la palabra? Es Dios. Así es que quiero finalizar haciéndole dos preguntas para entregar el tiempo al doctor Millones, ya que me pasé también. La pregunta que quiero hacerle es: ¿cómo desarrollamos nuestro liderazgo? ¿Cómo estamos desarrollando nuestro liderazgo? El diseño que tenemos de liderazgo es bíblico, es bíblico. El diseño de nuestro liderazgo lo tomamos del ejemplo del diseño de Dios. Porque esas dos preguntas nos van a marcar el rumbo a quién estamos siguiendo y a quién queremos agradar. Usted se la responde solo. Analícelas, piénselas, medítelas, como dice Nehemías, las medité. Y después, exhorte usted solo y retome el rumbo. Recuérdese, no trabajamos para el hombre, ni para la denominación, ni para su país. Trabajamos para Dios. Ha sido una bendición estar con ustedes en este día. El Señor me lo bendiga grandemente. Doctor Marcos.